Ingeniero, ¿cómo está? Ay, ya va, ay, ya va, ingeniero. Gracias.
David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, David. Buenos días, Inge. Marco Antonio, me van a disculpar. Me están haciendo corretera acá en mi casa. No entraban ustedes y justo se ponen. ¿Cómo están? Buen día. ¿Podemos empezar? Ay, grave es estar solo, No chicos. se preocupe, no estamos, solo estamos, solo hay dos personas. Sí, vamos a hacer con calma. Vamos a avanzar con paciencia nomás. ¿Qué vamos a hacer? Es que el día de hoy es un día especial para todos y están detrás de la mamita, pues. Yo estoy acá en casa solita y. Ay, nos llaman a todo. Bien, vamos a empezar entonces. Mm, a ver, venimos acá. A ver, vamos a empezar. Ya no sé dónde empezar. Cuando no le pasa esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo, eh, David, con el proyecto? A ver, coménteme, por favor. Bueno, avanzamos, sí avanzamos muchas cosas esta semana. Ya hicimos en sí eh, el 80% de los CRUDs Ya. y Están, ya envía las alertas por email, ya, pero el buscador, eso todavía estamos teniendo un poco de problema. ya. ¿Están coordinando con el encargado? Ahí está ya Andrés, también ya apareció Ah, Andrés. ¿Están sí, hablando o con sea, el Andrés le habló, encargado? pero Ya, sí. ya. Sí, sí, por favor, coordine. Ya está, ya estamos cuatro. Cinco ya estamos. Ustedes son conmigo, son cinco. Muy bien. Ya estamos acostumbrados a estar cuatro o cinco nada más, ¿no ven? Bien, venimos acá. Esto voy a editar. Vamos a cerrar. Nos ha dado un pequeño error. Ya, creo que ya estamos. Sí, muy bien. Eso es bien. Coordinen por favor con él a ver qué es lo que les dice. Uno, voy a preparar el Meet también. Ya estamos. Sí, ya está listo. Bien, acá les voy a dar. Queda, no están ustedes dos. Ya, voy a pasar nomás ya por si acaso el Meet también. Listo, ahora sí comparto pantalla. Muy bien. Me dicen si visualizan la pantallita. Sí, ¿se ve la pantallita? Sí. Sí, que Ya, muy bien. Bien, vamos a entrar a, vamos a ir viendo lo que son las estructuras dinámicas. Ya, las listas simples, dobles, circulares, están consideradas como dinámicas, pero dinámicas lineales. Ya, entre las prácticamente lineales también tenemos a todo lo que son las estructuras vector, dinámico, pila y cola que ya hicimos prácticamente en las anteriores clases. Entonces vamos a entrar y complementar justamente con esta estructura vector. Ya, entonces, ¿en qué establece prácticamente esta estructura? De que ya tengo un vector dinámico
en la que pues no solamente almacena un solo tipo de dato, en este caso en cada celda, puede almacenar un conjunto de información. Ahí puede estar una estructura, puede estar una clase, puede estar establecido prácticamente pues varios elementos. Entonces, lo que sí, digamos, establece la parte dinámica es que si yo voy a generar un vector, imagínense acá, ya no solamente números, sino estructuras, tomando en cuenta que aquí ya puedo almacenar un conjunto de información, ya la parte dinámica hace de que estos vectores podamos insertar adelante, podamos insertar al final, podamos hacer de que este vector pues sea un solo elemento o hacer de que se vaya estableciendo prácticamente varios elementos. Entonces ya no se tiene establecido un tamaño fijo, ya no tenemos un tamaño fijo como tal del vector, sino que podemos hacer dinámico, crear, y tomando en cuenta que ya no almacena en cada celda un solo tipo de datos. ¿Ya? Entonces hay variables que tenemos ya establecidos de este tipo. Justamente pues tenemos a las variables de tipo vector. Y vamos a ver justamente qué funciones tiene, así como hemos visto en pilas y colas, ya qué funciones tienen esta estructura. Ya, vamos a venir acá, vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice, bueno, para poder manejar este tipo de variables necesitamos incluir la librería vector, donde prácticamente pues tenemos en base a esta variable vector varias funciones, como poder insertar, poder ver, como se dice, el primer elemento, el último elemento del vector y poder hacer todas, bueno, varias funciones que vamos a ir viendo en su proceso, tales como que ver el inicio, el final del vector, ya poder hacer algunos elementos como ver si el vector está vacío, cuál es el tamaño del vector. Entonces vamos a ver varias funciones, cómo limpiar todito el vector, cómo insertar prácticamente valores ya en el vector, cómo poder borrar el inicio, ya cómo poder hacer prácticamente el inicio, luego almacenar con el push, borrar con el pop, ver la parte del resize, poder ver prácticamente la parte del swap. Ya, entonces cómo se van manejando estas funciones prácticamente. ¿Ya? Entonces estas son, así como hemos visto pilas y colas, tiene ahora una gama de funciones para poder ser manipulado este tipo de estructura, ¿sí? Este tipo de estructura. Bien, entonces todo esto vamos a hacer en forma práctica, viendo, obviamente, viniendo acá y viendo, como dice, esta función elimina elementos desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces digo, erase estableciendo prácticamente dos valores, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos elementos, ¿sí? Bien, vamos a venir acá y vamos a hacer la parte práctica. Acá borramos esto, ¿sí? Ahí estamos. Qué rápido la hora, chicos, qué rápido la hora. Muy bien. Bien, tenemos ahí, le vamos a llamar lo que son estructuras vector, ¿ya? Struct, lo que es vector, ¿ya? ¿Dónde estamos haciendo? Primero, ¿dónde vamos a ver? Sí, sí. Para el 2. Listo. Bien,
Entonces venimos acá. Bien, entonces lo primero que nos dice prácticamente es incluir ya esta librería, ¿no? Justamente la librería vector. Ya, luego, bueno, vamos a crear acá vamos a hacer una variable. Creando prácticamente en base a la librería, ya puedo crear variables de tipo vector. Acá igual que el stack y el queue, en este caso pilas y colas, determinamos el tipo de dato que se va almacenando. Puede ser un entero, puede ser un string. Ya se puede manejar prácticamente una estructura, ya en la que, digamos, acá yo le voy a decir B1, ya. Se puede, es como que ahorita el vector con 0, ¿no? O sea, no tenemos nada prácticamente establecido. Podemos inicializar ya estos elementos, ¿sí? Y si yo le digo, por ejemplo, 2, así, entonces ya puedo empezar con 2 valores. O sea, ¿qué implica? Ya están 2 elementos establecidos. Y si no hago nada de eso, simplemente le digo vector de 1, simplemente estamos empezando con 0. ¿Ya? Yo voy a inicializar, eso es una manera ya de dar 2 elementos. A esas 2 posiciones que vamos a trabajar ahí, ya podemos darle valor, es como un vector. B1 le digo en la posición 0, le digo ahí, vamos a aumentar un hito más, así que le vamos a decir 3, ya le vamos a decir acá igual a, digamos, a 100, ya, igual acá, B1, sí, entonces igual, como un vector prácticamente, sí, y le voy a decir a 200, ya, le digo B1 en la posición prácticamente 2, igual a 300, ¿ya? Bien, ahora vamos a crearnos, le vamos a decir una función print vector, le digo, ¿ya? Ya. ¿Qué voy a mandar? Voy a mandar este vector B1 a que muestre su contenido. Ya, esta variable es de tipo vector, entonces voy a crear acá una función ya que me permita prácticamente pues, ver de esa manera. En este caso le voy a decir void print vector, ya, pero acá yo tengo que recepcionar, ¿no? Estoy mandando a que se muestre ese vector. Entonces, y como es un vector, tengo que decir es un vector, ya, vector, es de tipo vector, establecemos el tipo de dato que se va estableciendo, ya, y le digo, pues, acá ampersand, digamos, le voy a llamar vector, en esto voy a recepcionar. Ya tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy recepcionando una variable de tipo vector. ¿Ya? Bien, normalmente recorremos el recorrido, hacemos de esta manera, ¿no? Un for, decimos un int, estamos acostumbrados prácticamente a establecer acá y decimos un int que va a ser igual a 0, un int menor. Ahora, en este tipo de estructuras nosotros ya podemos, como ya hemos dimensionado acá, podemos ya tener prácticamente lo que es su dimensión. Ya justamente le voy a decir b1.size, ya estableciendo lo que es su size, ya, y le digo acá justamente un i más, ya, y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos prácticamente lo que es el code, decimos, ¿no? Code, y decimos un b, en este caso sub i, y bueno, y mostramos acá y hacemos esto, ¿verdad? Eso. Ahora,
Este tipo de estructuras podemos recorrer con punteros dinámicos también. Esto es con el for. Pero podemos asignarle, así como cuando hemos hecho, por ejemplo, prácticamente en listas, asignarle un puntero, o hemos visto también en el manejo de vectores con punteros, asignar un puntero al primer elemento y hacer el recorrido, ¿no? Entonces, para hacer ese proceso hacemos prácticamente asignándoles punteros dinámicos. Ya, si nosotros vemos, primero voy a mostrar de esta manera, estoy mandando y vamos a visualizar acá. Ya. Ahí está, esto le vamos a quitar enseguida, ¿sí? Tenemos 100, 200, 300 los valores cargados inicialmente. Vamos a quitar este valor. Ya. Ahora, esto, ¿sí? Esto que tenemos acá, pues puedo hacer con manejo de punteros dinámicos que nosotros establecemos lo que es el manejo de los iterators. Los iterators es asignar un puntero para que haga el recorrido prácticamente de una estructura, porque no siempre va a ser de vector. Podemos hacer de todas las estructuras que vayamos a desarrollar para acá adelante, prácticamente. Entonces, acá vamos a establecer ya Espera, 2 minutitos me dan, por favor, chicos, un favorcito, voy a abrir la puerta. 2 minutos. Mil disculpas, chicos, me están haciendo hacer ejercicio. Y como vivo en en el segundo piso, me están haciendo corretear. Mil disculpas, mil disculpas. Grave es quedarse sola en la casa. Es grave quedarse en la casa sola. Bien, vamos a hacer prácticamente mostrando todos los datos, ¿no? Ojalá no vuelvan a molestar más. Bien, vengo acá y le digo el for. ¿Ya? Bien, vamos a crearnos un puntero que vamos a apuntar al vector. Entonces, el puntero tiene que ser de tipo vector. Entonces le digo acá vector, ¿ya? Y tipo de dato es entero, ¿ya? Y acá, esta es la forma de crear lo que son los iterators, ¿ya? Iterator, vamos a hacer más chiquito, ¿ya? Ahí estamos.
Ya, le doy un nombre, ustedes como que acostumbrados ya a establecer lo que es el puntero, ya, y le digo el recorrido del vector, ya, nuestro vector se llama B1, punto, le digo desde inicio, ya, punto y coma, mientras sea diferente del final. Entonces le digo acá, mientras P sea diferente del final, ¿ya? Del end. Y bueno, y que mi punterito recorra, como hemos hecho, ¿no? P más más. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Ya no vamos a mostrar nuestro vector, ¿no? Sino le vamos a decir code. Ya, acá le decimos asterisco justamente el P que hemos creado como puntero. Ya, ahí establecemos esto y vamos a hacerle un espacio y bueno, ahí tenemos todo eso. Entonces, ya podemos establecer y aplicarle un punterito a nuestro vector mediante lo que son el recorrido de, en este caso, punteros de tipo iterator. Entonces, los iteratos te permiten crear ya punteros que te van asignando prácticamente para hacer todo el recorrido, como que estableciendo lo que es el uso en este caso del for. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Está todo claro? Me dicen si está todo claro para continuar. Ya, entonces es otra manera de hacer el recorrido. ¿El iterator tiene algún uso específico? Aparte, o sea, porque se puede hacer con, si vamos a usar un for igual, o sea, se puede... Ya. El iterator, en proceso, vamos a hablar en procesamiento. Cuando tú haces el recorrido con un puntero, haces el proceso de desarrollo, digamos, de tu algoritmo, se procesa más rápido. El hecho de entrar y usar un puntero agiliza el procesamiento en el desarrollo del algoritmo. Así es que muchos prefieren hacer el recorrido con un puntero para que agilice el procesamiento. Porque es lo mismo, ¿no? Nosotros decimos es lo mismo, pero nosotros decimos, ¿por qué utilizar un iterator? Justamente porque pues, permite agilizar, porque hacemos y el recorrido está estableciendo que accedemos mediante el puntero a la memoria, hace el proceso inmediato. Porque aquí podemos ver como un vector, nada más. Ese, digamos, la ventaja que tiene en el manejo de acceder la información con punteros. Y bueno, la mayoría casi ya para proceso, vamos a hablar desde el punto de vista, digamos, de desarrollo de software y que tiene que agilizar. Y eso es uno de los elementos que, por ejemplo, en la competencia, los chicos no utilizan mucho el for, utilizan los iterators. Porque les dicen, ¿no? Aparte de decirles que su código sea ágil, tenga que procesar en menos tiempo. Entonces, utilizan lo que son los iteratos. La mayoría ya no utiliza mucho el for, sino mediante lo que son los punteros. Entonces es la... Ahora, Bueno, está bien. sí. Ahora, esto vamos a ver, aquí vamos a ver. Vamos a ver acá. Bueno, como veo en forma reversa. ¿Sí? Vamos a hacer en forma reversa. Igual. Acá vamos a decir similar. ¿Ya? Entonces, el único cambio que nosotros hacemos acá es decirle reverse. ¿Sí? Entonces le digo en forma reversa y aquí le digo también rbegin and rend. Nada más. Esto es en forma reversa, nos va a mostrar ¿no? Invertido en otras palabras. Ya, muchos prefieren y por el mismo hecho del proceso ágil que desarrollo.
ahora que nos está fallando. Nuestro vector no se llama pues B, no se llama vector. Por esto es, nuestro vector no se llama, estamos recepcionando en vector. Ya, este vector tenemos que establecer. Entonces le digo hasta le decimos un R begin, está bien, B igual B begin. Aquí también tenemos que decirle un B.end. Ya, luego acá también vamos a tener ese mismo problema. Entonces decimos B begin y aquí me olvidamos de establecer el vector.end. Listo, ya vamos a ver. Ahí está, ¿no? 100, 200, 300, 300, 200, 100. Eso es en forma inversa y en forma reversa. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir viendo los otros elementos. Ya vamos estableciendo prácticamente cuáles son sus otras funciones que podemos establecer de este tipo de estructura. Ya siempre vamos a tratar de hacer con doble salto. Aquí vamos a code. Acá le vamos a decir para que podamos trabajar. Entre ellos, el cómo insertar. La inserción siempre se hace atrás, por si acaso. ¿Ya? Entonces tenemos justamente nuestro vector 1, decimos punto push, el pushback. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, le digo, vamos a hacer la inserción de un elemento. ¿Ya? Atrás. Pero hay otra función que me permite prácticamente poder insertar adelante y atrás. Porque el pushback simplemente va a ser atrás, atrás, atrás. ¿Ya? Y si le digo B1.insert, le digo acá. ¿Ya? Insert, le digo acá. ¿Qué quiero insertar? Entonces le digo en B1.begin. ¿Ya? Al inicio. El segundo parámetro, el primero es hacer referencia al vector donde se va a insertar. El segundo parámetro es cuántos quieres insertar. Quiero 1, 2, es la cantidad. Yo quiero uno solo. Y le voy a dar el valor de, en este caso, de 798. ¿Sí? Y bueno, me va a insertar uno hacia adelante, un elemento. ¿Ya? Ahora, si le digo B1, ya se nos va a ir, ya les he mandado, creo que han entrado al Meet. Vamos a ver. Bien, vamos a compartir acá de una vez. Muy bien, ahí estamos. Ya, entonces tenemos igual, insert. Ya, ahora yo le voy a decir a un B1 punto, le digo end al final. Igual, le voy a decir 2 y le voy a dar el valor de 1000, dos elementos, coma 1000. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Al inicio, obviamente esto ya se va a ir al final, ¿no? Enseguida le vamos a decir y le vamos a decir que vamos a mandar esto, sí, vamos a mostrar inmediatamente esto. Aquí y vamos a ver todo lo que estamos estableciendo en este momento. ¿Ya? Entonces, el pushback al final me va a insertar 565. Luego, al inicio me va a insertar el 789 y estoy volviendo a hacer al final, pero 2 le digo. Entonces, 2 elementos, pero cuando yo le digo 200, 2 veces el 100 me va a decir. Cuando nosotros establecemos la cantidad de elementos en el insert, nos repite prácticamente el valor que nosotros, no podemos decir pues en el primero 100, sino que nos replica el valor que les estamos diciendo.
y vamos a hacer para ver si ingresan los compañeros. Ya vamos a hacer para que no tengan problemas de acceder. Ya está. No se pone. Ya, entonces ahí vamos viendo eso. Ya ejecutamos 2 minutitos. Hoy día no es mi día, van a disculpar. Me ha tocado ser lamentablemente quien esté en la casa, me ha quedado totalmente sola y estamos acá. Ya, y venimos acá y ejecutamos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los valores que hemos hecho inicialmente, ¿no? Que hemos insertado. Ya, pequeño análisis, por favor. Solamente esta vez, la última vez que abro la puerta, ya está llegando mi hijo. Ay, grave, chicos. Hoy día voy a adelgazar, pero ya está mi hijo acá, van a disculpar. Bien, ¿no? Ya está quien puede hacer. Bien, entonces, mediante este elemento simplemente hace al final, en cambio con el insert, tengo la opción prácticamente de poder hacer, ¿no?, lo que es la inserción atrás y adelante. Bien, otra función vamos viendo prácticamente en el desarrollo, ¿sí? Si yo le digo aquí code, ya vamos a decirle code, creo que ya están todos, ¿no? Vamos a agrandar un poquito acá. Es bueno hacer ejercicio en estos casos. Yo siempre, cuando nos hacen corretear así, yo les digo, me siento feliz, les digo, porque con esta cuarentena no hacemos no hacemos ejercicio y creo que es la oportunidad de hacer el ejercicio. Bien, B1 punto y le digo, por ejemplo, lo que es el size. Hasta aquí nosotros podemos visualizar, ¿sí?, el tamaño prácticamente de nuestro vector. Ya estableciendo ahí. Con esto hemos visto obviamente hace un momento que en la parte superior nos ha logrado obtener el tamaño, ¿no?, como tal del vector. Bien, ¿qué pasa si yo le digo acá B1 punto, le digo clear? Elimina todito. Hace como que se dice el barrido total de total prácticamente de nuestro vector, hace su limpieza. Ya, entonces con esto pues estaríamos vaciando totalmente. Y eso, ¿cómo comprobamos? Yo le digo acá, estableciendo acá, si le digo B1 punto, le digo empty, ¿ya? Entonces yo le estoy preguntando si está vacío, ¿ya? Entonces aquí le digo code. Entonces le digo vector vacío, ¿no? Le voy a decir vector vacío. Entonces
Entonces también tiene la función empty, que me determina prácticamente si el vector está vacío. Ya, luego vamos a cargar y vamos a hacer otros elementos, ¿sí? Venimos acá y ejecutamos. ¿No? Entonces nos ha hecho un conteo 2, 4, 6, 7, vector vacío nos dice, no, porque justamente hemos hecho el clear. Ya, luego vamos a cargar datos ya al vector 1, me voy a crear un vectorcito más acá, uno más vamos a crear. Le voy a decir vector igual, vamos a establecer acá un entero, le vamos a llamar un B2, ya, eso, ahí nada más. Entonces voy a venir acá y bueno, en este caso puedo aplicar esto, ya estoy con un vector vacío, ya, y aquí voy a hacer justamente, ya, al vector 1 voy a hacer con 3 elementos, obviamente los 3 van a ser 100, ya, y voy a cargar el vector 2, ya, acá, el vector 2, aquí le vamos a decir el vector 2, solo con un elemento, ya, y vamos a pues establecer con un valor de 200, digamos, ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo ya de establecer esto? Quiero hacer un intercambio entre el vector 1 y el vector 2, ya, ¿cómo hago que los datos del B1 vaya a los datos? Sabiendo que el vector 1 tiene 3 elementos de 100 y el vector 2 tiene un elemento de 200. Entonces quiero intercambiar, como que cuando ustedes les he hecho hacer un vector, ¿no? Que el primer vector tenga los elementos, así les he dicho, ¿verdad? Entonces lo mismo quiero acá. Entonces, hay una función que se llama swap, creo. Exacto. Ese es el que vamos a aplicar. Ese. Swap, le digo, intercambia con el B1. Entonces, aquí ya me hizo el intercambio, no necesitamos hacer el recorrido, nada. Y si le digo directamente print, mire, vamos a ver el primero, ya hasta acá, vamos a ver al vector 1. Ya el vector 1 tendría que tener 3 cienes, ¿no? Acá tendría que tener 2. Primero vamos a ver este. Entonces tengo el vector, miren, acá me está mostrando, claro, invertido todo eso, ya se ha terminado, ay no, ya, vamos yendo ya están acá, me avisan por favor si están todos. Ya estamos, ¿no? Muy bien. Entonces ya estamos. Entonces lo que vemos prácticamente haber cargado los vectores, y este es el vector 1, el vector 1 debería mostrar 3 cienes, ¿no? Pero al hacer intercambio está agarrando los valores de prácticamente del vector 2. Ahora, si le digo acá, disculpa, pero está una pena esta misma. Y eso que hemos cambiado ya, no sirve, creo, no sirve de nada mucho. Y le digo otra vez esto, ¿no? Ya, pero quiero ver el vector 2 también. Ya, el vector 2. ¿No? Ahora sí, este es el vector 1 y este es el vector prácticamente 2. Han hecho un swap.
¿no? Sabiendo que hemos hecho esa carga de datos, ¿sí? Entonces, mediante esos dos elementos hacemos lo que es la carga. Ya, yo voy a borrar prácticamente, voy a hacer un clear del vector 1, ya, aquí voy a venir y voy a borrar, ya, y los voy a cargar con estos datos. Directamente vamos a decir, no, para eso un push, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a utilizar este. ¿Ya? Pero aquí le vamos a hacer una variación. Aquí le voy a decir 4. Aquí le voy a decir 56 así. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Voy a trabajar con el vector 1. Quiero ordenar. Quiero ordenar. Quiero ordenar prácticamente esto, ¿sí? Entonces, la función que me permite es similar al que nosotros hemos trabajado prácticamente. Entonces le digo acá B, entonces begin. Entonces vamos a ver y vamos a visualizar. Ya, en este caso vamos a mandar al vector B. ¿Ya? ¿Dónde está? Con esto más vamos a hacer. Ahí le vamos a decir 1. ¿Sí? Aquí también estamos haciendo B2, ¿no? Aquí estamos cambiando B1. Listo. Entonces estamos haciendo la función. Ya tenemos acá el vector 1 que estamos ordenando de inicio a final, ¿no? Y bueno, vamos a mostrar y vamos a enviar al vector 1, viendo que estos datos nos van ordenando, ¿sí? Bien, venimos acá. Para esto requerimos de una librería. Y bueno, la librería, la que vamos a utilizar prácticamente va a ser la maestra. Ahí está. Tenemos al bits del algoritmo, ¿no? Bits std c++.h. Ya, es por la función que estamos utilizando. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Bueno, esto es por lo que estamos haciendo con justamente con el iterator. Nos está ordenando en forma ascendente y estamos mostrando con el iterator en forma inversa también. Así es que cuando a veces me dicen, tengo que utilizar, pero puedes utilizar el iterator, les digo también. No, si se fijan con el iterator estoy viendo al revés. O sea, como que puedo utilizar el iterator y puedo utilizar la función sort. Ya, puedo utilizar la función sort, hace lo mismo, hace el proceso de ordenar prácticamente el trabajo, ¿no? Bien, venimos acá y vamos a hacer lo mismo, justamente mostrando ya con el reverse, ya lo mismo, establecemos nuestro vector B1, decimos igual begin, ya, y establecemos hasta un B1.end. Ya, entonces ya estamos haciendo, viendo lo que es en forma reversa, inversa prácticamente. Ya, venimos acá y establecemos acá y mostramos el vector, ¿sí? Mostrando el vector. Aquí es coma, ¿no? Bueno,
Bien, ahí está, ¿no? Esto en ascendente, esto es por el iterator, esto es en forma descendente y esto se invierte por el iterator. ¿Ya? Así es que alguien me dice, bueno, sí, puedo utilizar con el iterator o hacer con la función directamente. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Una pregunta. Hasta aquí, alguna consulta. Bien, otra función que nos dice, viendo prácticamente el texto, ya hemos hecho la parte de, y lo único que nos dice es la parte del borrado, ¿sí? Vamos a ver la parte del borrado. Ya, acá decimos B1 punto raíz. Ya, podemos eliminar el primero. Ya, si yo le digo quiero eliminar el primero, punto, le digo begin. Ya, entonces con esto voy a eliminar al primero prácticamente de nuestro vector. Ahí vamos a ver, con esto vamos a visualizar. ¿Dónde hemos hecho? Veréis, aquí puntito y coma. Eso, vamos a visualizar, ¿ya? B1. ¿Quién está quedando? Ahí estamos. Esta era nuestra lista, ¿verdad? Entonces, de principio a fin, como hemos hecho en forma descendente, entonces ha eliminado este y nos hemos quedado con estos dos elementos. ¿Ya? Entonces el erase les permite también establecer lo que es el eliminar, estableciendo algunos elementos, tomando en cuenta que pues podemos hacer todo lo que es las funciones específicas. Esas son las funciones que tiene este tipo de variable, ya con la que podemos hacer todos esos procedimientos. Bien, podemos aplicar y hacer, bueno, en forma general. Por ejemplo, cuando, bueno, vamos a hacer en otro programita, ¿sí? Bueno, me dicen si tienen alguna pregunta de las funciones acá. Preguntas, si todo está claro, si está bien, si es que hay que... Preguntas, chicos. Consultas, David, Andrés, no sé quiénes están. Si está todo claro, me dicen está claro, claro, vamos a pasar a otro elemento. Todo claro, Inge. Ya, listo. Vamos a hacer acá con menú ahora, ¿sí? Todo esto, pero de qué manera puedo manejar y establecer, ya manejo punteros, voy a trabajar acá. Muy bien, vengo acá y decimos nuevo, sí, este va a ser prácticamente completo, sabiendo que ya sé manejar esto, ¿no? Le digo vector, estructura, vector dinámico. Le voy a establecer menús. Le vamos a aplicar un menúcito. Vengo acá y me voy a crear, o sea, lo que yo me hago es, ya saben ustedes, me voy a coger una plantillita de acá. Tenemos
tenemos acá una plantillita ya generada, ¿no? Creo que es este. Ya, este es. Sí, pues voy a venir y bueno, esta plantillita quiero. Simplemente para trabajar. Ya, eso es. Bien. Bien, vamos a crearnos un vectorcito. Ya, le vamos a decir, vamos a incluir prácticamente acá nuestra librería. Ya, le voy a decir include ya nuestro vector. Ya. Bien, entonces vamos a decir menú vector, vector dinámico le vamos a decir. Ya. Vector dinámico. Vale. Entre ellos justamente va a ser lo que es el push, pero vamos a ver de qué manera vamos a manejar este push. Sabemos que establecemos el push del vector, ¿no? Estableciendo lo que es pero yo quiero hacer adelante, quiero hacer atrás. Entonces vamos a ver de qué manera establecemos acá. Ya le voy a decir, por ejemplo, el push. Aquí le voy a decir, voy a hacer el push begin, así. Ya, eso para que se entienda. El push begin. Ya, vengo acá y voy a hacer eso. Justamente voy a establecer esa función acá igualito. Push begin. Pero vamos a ir aplicando. Ya, vengo acá y voy a establecer, voy a crear mi vectorcito. Vamos a hacer uno que sea simple, ¿no? Para ir comprendiendo todo lo que es. Voy a crear acá un vector, ya, le vamos a decir también que sea con datos enteros, que se llame B, ahí de simple. Bien, vengo acá y establezco una función. Ya nosotros estamos viendo que vamos a hacer esto. Entonces le digo void, control V. Bien. Entonces vamos a hacer que se vaya cargando, ¿no? Ya. Entonces vamos a pedir ese dato. Entonces, 2 minutos. Los chicos están correteros, chicos, me están estableciendo. Vean, punto y coma. Ya, muy bien, pedimos entonces el dato. Aquí pedimos el dato. Bueno, como quiero hacer el push and begin, bueno, ya hemos utilizado ese elemento, ¿no? Venimos acá y le decimos entonces nuestro vector b insert, ya la que hemos utilizado prácticamente, ¿no? Le decimos b, nuestro vector le digo begin, ya,
Entonces, como vamos a hacer uno a uno, entonces un dato y estableciendo prácticamente el valor ahí del dato que estamos insertando. Ya, y bueno, podemos crear ya tenemos ya nuestro listado, cualquiera podemos hacer, hemos hecho prácticamente acá, ya en nuestro anterior. Podemos utilizar ya el listar, ya le vamos a decir, le vamos a dar otro nombre, vamos a utilizar un solo iterator acá. Ya, entonces eso donde vamos utilizando acá. Ya, antes vamos a establecer acá, ya, entonces le digo, voy a copiar acá, que sea listar nada más. Ya, vamos a llamar listar. Y solamente vamos a utilizar listar. Vamos a agarrar en un vector, esto ya no utilizamos, uno de ellos nada más, ¿ya? No ambos, simplemente estableciendo uno de ellos, ¿ya? El listado que nos vaya mostrando uno de ellos, ¿ya? Entonces le digo vector, listar, va a agarrar, vamos a mandar de acá justamente, ¿ya? Se va a llamar listar, y vamos a mandar este vector, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y nos va a mostrar y vamos estableciendo prácticamente el listado, viendo ya cómo se va desarrollando prácticamente el elemento, ¿no? Entonces, podemos generar un menú general, no siempre estableciendo como hemos hecho pues uno a uno, haciendo de que este vector vaya prácticamente insertando todo lo que es el proceso en lo que es el menú. Ya estamos aplicando cada uno de ellos. Ahora vamos a ir viendo algunos elementos, el cómo prácticamente insertar al final, o sea, cómo hacer al final, cómo poder establecer ese proceso de inserción al final. Ya, ahora, ¿cómo hago con el push? Porque ahorita estoy haciendo con el insert, ¿no? ¿Cómo hago con el push? ¿Cómo hago ese dato de decir push? Quiero insertar prácticamente el dato en una posición específica. Entonces, va a ser muy diferente utilizar prácticamente, simplemente decirle insertar, begin, en el principio, un solo dato. En una posición específica, nosotros podemos establecer prácticamente la posición, podemos agarrar mediante punteros. Puedo agarrar la posición entera, puedo agarrar, digamos, la posición final y mediante todo lo que es puntero. Ya, entonces acá voy a generar otro elemento bien similar, lo voy a colocar como parte prácticamente de poder manejar punteros. Ya, entonces me voy a crear una variable puntero. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera acá? Va a ser de otra manera, estableciendo acá, ¿ya? Entonces, le voy a decir vector, ¿ya? Me voy a crear acá, es de tipo entero. Voy a crear un punterito, fíjense, ahí. Ya, le voy a decir que este punterito, pues le digo iterator, así se puede crear por si acaso también. Ya, iterator. Se va a llamar P. Y miren, esto yo puedo llevar. Y puedo decir que este punterito vaya prácticamente al begin, así. Pueden hacer sin establecer prácticamente aquel proceso. Entonces estoy llevando el punterito al inicio prácticamente, ¿no? Y bueno, le digo acá, directamente le digo B1, voy a volver a insertar por si acaso, ya, por eso estoy volviendo a llevar.
y le digo insert. ¿Ya? Entonces ahora, ¿dónde voy a insertar? Entonces acá nosotros establecemos, y esto nos va a servir para la búsqueda también. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a insertar? Entonces, en esta posición quiero un dato, y el dato, pues es el dato que estamos introduciendo, justamente. Entonces, podemos hacer que obtener un puntero y ubicar donde nosotros necesitemos y hacer la inserción, ¿no? Lo que nosotros acá decimos begin, un dato, ¿verdad? También podemos hacer mediante puntero. ¿Ya? Llevar y luego decirle insert en esa posición P que ya está ubicado, y tomando en cuenta que pues vamos a hacer de esa manera. ¿Ya? Me dicen si se comprende. Dos maneras de hacer prácticamente la ubicación mediante lo que es puntero o directamente estableciendo lo que es el begin. Preguntas hasta ahí. ¿Ya? Luego, obviamente es el mismo dato. Si gustan, podemos pedir nuevo dato, ¿no? Otro dato. ¿Ya? Acá podemos pedir otro dato, si gustan. Pues nos va a pedir prácticamente en la misma variable y va a ser un push prácticamente de acá. Y luego le vamos a decir que vaya prácticamente code nd. Y le vamos a decir listar, ¿no? Y vamos a mandar justamente nuestro vector. ¿Ya? Y vamos a ver, o sea, justamente los datos que vayamos a cargar nos va a mostrar prácticamente insertados, ¿sí? Entonces, este vamos a... este le voy a anular. Que haga las dos inserciones y que nos muestre. ¿Ya? Mostrándonos acá. Veamos esto. Hasta aquí, vamos a ver. Aquí que nos está dando. B1 se llama, ¿no? Aquí está, B1. Sí, nuestro vector se llama, B se llama, ¿no? ¿Dónde estoy aquí? Nuestro vector que se llama B, está bien, se llama B, y aquí le estoy diciendo B1. O sea, con el otro nos estamos confundiendo, con nuestro anterior. Listo. Bien, push, ¿no? Push begin. Uno le digo dato 67, el otro ya es el segundo. Ahí está, ¿no? Entonces, dos maneras de establecer lo que es el push begin. Ahí. Ahora, el pushback es el que establece prácticamente, pues, al final, siempre va a ser al final. No nos establece todo lo que es al final. ¿Ya? Entonces voy a hacer el segundo elemento, voy a decir salir. Vamos a decirle acá en lo que es el push. Acá tenemos lo que es el push. Ahora me dirán, ¿podremos establecer el final también? ¿Creen que se puede? Yo tengo begin, le voy a decir el end al final. Ya, el push end. Ese es el begin y el end. Entonces acá voy a generar y le voy a decir push end final. Ya, vamos a venir. Entonces vamos a crear esto, ¿sí? Vengo acá y voy a crear eso. Bien, igual, vamos a crearnos obviamente vamos a solicitar el dato, ¿sí? Que se va a almacenar. Ya, y si yo le digo directamente nuestro vector b.pushback, esto siempre va a ser al final.
pushback de que justamente del dato que estamos solicitando, ¿no? Dato. Ahí. ¿Ya? Entonces pushback. Pero ahora, ¿creen que se puede hacer con esto también? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo? ¿Puedo hacer o no con eso? Jóvenes. ¿Creen que puedo hacer el pushback, el final, utilizando este elemento? Este. Al final, pero. ¿Cómo es, Dani? ¿Sería con el iterator? Sí, porque aquí estamos utilizando directamente lo que es el pushback, elimina siempre el último, o perdón, inserta al último. ¿Ya? Esto ya establece lo que es inserción al último del vector. Y ahora quiero insertar al último, pero ¿creen que funcione con este procedimiento? Les digo. ¿Cómo es, Andrés? Se nos ha ido Andrés también. Ah, estaba hablando muteado. Tenés que poner el puntero en el end, ¿no? En el begin. Ya, entonces se puede también, ¿no? Hay dos maneras. Es que, a ver, vamos a ver si va a funcionar esto. ¿No? Entonces le digo iterator P, entonces, ¿qué le digo? Al end, ¿no? Entonces, acá tengo end. Obviamente vamos a pedir dato también acá. Vamos a pedir dos datos y bueno, y le digo insert justamente en esa posición un dato, ¿no? O sea, estamos estableciendo un dato y le vamos a mandar a listar ahí. Ya, vamos estableciendo ahí, vamos a ejecutar. Ya, entonces vengo y le digo dos datos o doble dato. ¿Por qué me está pidiendo doble dato? Claro, no se está listo, ¿no? Ya, primero vamos a hacer el begin, el primer dato, vamos a decirle, por decir este dato, ¿sí? Dos datos, ya tenemos, ¿no? Mostrado ahí. Ahora le vamos a decir al final, ya igual, vamos a hacer relevante, el otro va a ser 200, así, ¿no? Ahí estamos. Hemos hecho con el back y también podemos hacer aplicando el puntero, llevando al final y poder hacer en este caso la inserción. ¿Y creen que esto funcionaría en este caso si yo quiero, por decir, aplicando esto, por decir, quiero acá insertar el valor? ¿Me funcionaría? Haciendo lo que es una búsqueda, encuentro. Creo que hay una manera más interesante de complicarlo. A ver. Puedes hacer un vector bidimensional. Ya. Y bueno, haces, digamos, una lista primero, una línea. Después para cada línea, insertar bajo esa línea. Y nada, pues, más, es un poco más interesante. Claro, pero... creo que incluso con vector se puede hacer de diferentes valores, o sea, puedes tener un int y abajo puedes tener un nombre y algo así como una lista de una base de datos sería. Claro, porque tú puedes tener varios vectores, o sea, puedes, como se dice, tener en cada casillerito puedes tener prácticamente como estructurado, ¿no? O sea, como donde está nuestro Excel.
Eso, digamos, es lo bueno prácticamente acá. Acá tienes un vector, puedes tener acá otro vector, puedes tener otro vector también. Como tienes un struct, generas prácticamente, ¿no? Todos los elementos. O sea, puedes tener ya diferentes estructuras acá. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, yo tengo esto ahorita. Ya, hemos hecho prácticamente esto, ¿no? El push, vamos a hacer. Hago el 2 que prácticamente me hace el procedimiento. Ya, ahora yo como digo, quiero insertar acá en el 5 así, y hacer un insert intermedio. Pero ese 5 es variable, o sea, Este 5 es la la próxima segunda vez que lo posición del pongamos va a vector. ser un 7. Sí, es la segunda posición de nuestro vector. Entonces yo quiero entre el 5 para Ya, adelante. Entonces eso, lo mismo que hicimos con el pushback, solo que ponemos 2. no, pero no directo, así como que si yo quiero en cualquier dato, en base al dato, ¿cómo hacemos? O sea, yo quiero, digamos, acá, Con un while, tenemos que hacer un while y que busque. a ver, vamos a generar acá justamente esto, lo que es búsqueda, y luego se puede insertar, ¿no? Acá vamos a hacer eso. Ya, vamos a generar esto. Va a ser la opción 3, este va a ser la opción 4. Ya, esto va a ser dos cosas prácticamente, va a ser la búsqueda y el reemplazo, ¿no? Va a ser dos elementos, porque va a ser la búsqueda y va a ser prácticamente la inserción de un dato que quiero en un dato, o sea, una posición específica. Ya, entonces vamos a hacer la opción 3, pero con ustedes voy a hacer, ustedes me van a decir de qué manera voy a hacer. Si es 3. Ya, entonces estableciendo el insert, ya, o el push, podemos decir, ¿no? Acá manejamos más como push en una posición con dato, o sea, haciendo la búsqueda con dato. Cuando le decimos post, es estableciendo prácticamente en una posición tomando en cuenta el dato. Ya le vamos a decir acá, y le decimos el void. Bueno, vamos a establecer acá, estableciendo acá nuestro valor dato, ¿ya? El algoritmo tiene que insertar después del dato, sí, ¿no? Sí, exacto. Encuentra y justamente vamos a decirle acá y vamos a, no, go, md. Ya, entonces acá le voy a llamar listar, ¿no? Así se llama nuestro listar. Vamos a ver nuestro vector original. Y aquí le digo go. Ya, entonces le dimos aquí y bueno, vamos a pedir nuestro dato. Todo esto aquí. Listo. Y vamos a decir dato. Vamos a introducir el dato, en qué posición o en qué dato a insertar, ¿no? Primero tendría que buscar y después tenías que poner para insertar. Claro, entonces digo, pero ¿dónde quiero? ¿Sí? Dato en la que se quiere insertar, ¿no? Dato a buscar. Dato a buscar, debería buscar, para luego hacer lo que es la inserción. Listo, entonces pedimos sin dato. Listo,
Entonces venimos acá y bueno, podemos aplicar un iterator por si acaso. Entonces eso implica, puedo utilizar esto mismo, ¿no? No siempre un while. Ya, ahora ahí me van a decir dónde estamos. Ahora sí, esa es la idea. O me dicen otra también. ¿Yo qué hago con eso? A ver. Tenemos que igualar el valor del puntero con el dato que se está buscando. Exacto, ahí digo, ¿no? Prácticamente si este puntero es igual al dato que estoy estableciendo. Si es sí, Un break directo. ya, pero tengo que insertar datos pues ahí. Se puede hacer después, pero lo hice por orden. Tenemos esto ya, tenemos justamente esto. ¿Y de qué me serviría? Sí, eso. Ah, entonces podemos establecer acá, qué sé yo, digamos, un dato 2, ¿no? O dato 1. Y bueno, y le decimos, si he encontrado, si es sí, entonces acá nosotros solicitamos el dato a insertar, ¿no? Dato a insertar. Dato a insertar. Entonces nos va a pedir el dato 1, ¿sí? Y bueno, tenemos ya justamente este procedimiento, ¿no? Vamos a venir acá. ¿Creen que funciona esto? Y bueno, lo que tú después, justamente lo que tú has dicho, breaks. Yo creo que sí. A ver, hay que probar. Sí, ¿no ve? Y si no, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir, como se dice, iterando hasta... Podemos poner ahí... Le podemos poner un else. No, solo va a seguir hasta el fin, pero puedo ponerle una variable de control, un booleano. Exacto. Y que el momento que encuentre, que se ponga en verdadero, ¿no? Entonces, ya, entonces se puede establecer todo eso. Esto implica lo que es la inserción en cualquier parte, ¿no? Donde yo quisiera establecer acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima en La Paz? A ver, chicos. Aquí está una clima. Está haciendo frío. Aunque para Andrés creo que usted anda en poleras, creo. Sí, sí, sí. Está soleado, pero está un poco nublado. Acá está nubladísimo, nos hace frío. Venimos acá y acá, ¿no? El control es igual a true. Y bueno, venimos aquí una vez que ha hecho su recorrido. Preguntamos si ya, si es falso, ¿no? Y si es sí, le decimos code. Establecemos ahí dato no se encuentra en vector. Listo. A ver, veamos si funciona todo esto, ¿no? Ya, entonces es la opción 3, ¿no? Ahora sí. Ah, bueno, aquí nuestro vector se llama B, ¿no? Se llama B. Porque estamos haciendo el recorrido de nuestro vector. Bien.
Vamos a hacer lo que es la carga de datos. El 2 también. Ya. Ahora sí, hacemos el número 3. Nos muestra. Ya nos dice dónde quiero. Yo quiero en el 56, digamos, ¿sí? Vamos a establecer 56. El dato a insertar, digamos, un dato más relevante, le vamos a decir 1000. Ay, pero no estamos mostrando. Deberíamos mostrarle el listar. A ver, voy a hacer la prueba. Con el 1 voy a insertar 2 datos más al inicio, a ver qué me da. No salió sí, no el control falso, ahí así está. que debía insertar. Ha insertado. Es que por no. Pero insertó antes, lo insertó después. Eso es lo que hace. Agarra la posición, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hago que sea antes o después? Un 2 en vez de un 1. No, el 2 te va a aumentar 2 veces. Ah, era multiplicar, ¿no? Sí, 2 veces va a ser 1000, 2 veces. ¿Podemos recorrer el puntero una vez más? Una vez más que se recorre el puntero. A ver, entonces, tendríamos que decir esto, ¿no? Vamos a ver, si quiero hablar, tendríamos que preguntar, ¿dónde quieres insertar? ¿Antes o después? Ya, entonces, una vez que te encuentro acá, el puntero, ya, como dice usted, ¿no? P, tendría que decir P menos menos, ¿no? Así. En realidad creo que debería ser P más para insertar. No más, entonces, más. Sí. Entonces, para eso, si quiero antes o después, tendríamos que decir. Entonces, ¿a qué preguntar? ¿Antes o después? Cualquiera de los dos, eso vamos a establecer. Pero aquí nos falta, y si no, le vamos a decir else. Ya, que nos muestre el listar, ¿no? Que nos mande al listar. Que el vector. Ya, se llama listar, ¿no? Ve, listo. Bien, eso es lo que nos faltaba hace rato. Muy bien. Listo. Luego decimos 3, búsqueda. Ya, el 89 lo voy a decir, ¿sí? 89. ¿Qué dato? Digamos, 1000. Y si quiero... A ver, intente insertar al final. Porque, digamos, si llega al final y hace sumas más, va a apuntar a un lugar nulo. Pero no sé, a ver. Ah, ya, vamos a establecer acá. El número 3, digo, ¿no? Otra vez. Quiero al 3. Nunca va a pasar del 3, claro. Porque siempre va a encontrar el primer 3. Sí, por eso es que justamente establecemos lo que es inserción, inicio, final. Este sería la inserción entre posiciones. En una posición específica, solamente que tendríamos que decirle antes o después, como usted dice. Si quiero después, un más. Y si quiero antes, pues no hacemos ningún incremento del puntero. Ahora, si le digo al final, me dice dato, digamos, acá le voy a este valor. Me ha agarrado del primer 3. Ya, sí, siempre va a agarrar del primero. Vamos a cambiar el valor, ¿no? Es que me ha agarrado el primer valor, el 3. El 3 tenemos ahí. Sí, siempre me va a agarrar, nunca va a llegar al 3. A ver, hagamos otro elemento. Vamos a salir y vamos a cargar otra vez. Claro, el 3 tenemos ahí y así es que nunca va a ir hasta el final. A ver, vamos a hacer 1, vamos a hacer 45, 37, el 2, 60 y 89. Ya listo, 3. 89. No se repite prácticamente, ¿no? 89. El 89. Sí, insertar, digamos, este valor. Oh, lo hace. Sí, ¿no ve? Creí que iba a crashear o algo. Sí.
llega al punto más uno y bueno, debe insertar más uno y hacer la inserción, ¿no? Entonces, con este proceso yo puedo insertar donde quiera en el vector, donde guste prácticamente el elemento, ¿no? Entonces, búsqueda e inserción, en este caso de dato. ¿Ya? Ahora vamos a ver, bueno, igualito es eliminar, por si acaso. Quiero hacer un pop, ¿no? Entonces, de la misma manera, un pop begin, un pop end, un pop de cualquier posición también. Ya, casi aplicando el mismo criterio prácticamente. Hasta aquí preguntas. ¿El pop les dejo a ustedes o no? Ya tienen la función además aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les dejo? Aquí tenemos. ¿Hemos hecho el pop o no hemos hecho el pop acá? El push, push, push. ¡Ah! No hemos hecho el pop. Nos hemos olvidado del pop. A ver, ¿dónde hemos hecho? No, nada. Simplemente hemos aplicado el erase, ¿no? A ver, esto hemos dicho que borra y directamente, a ver, vamos a venir acá. B1, el pop. El pop back nomás así. Nada más. Creo que no hemos utilizado el pop back. O sea, cuando yo hago pop back, el último, siempre va a eliminar al último. Entonces yo puedo hacer de que, pues como se dice, como acá hemos hecho prácticamente, esto voy a guardar, ya, y acá, en la que hemos realizado, begin. Entonces podemos hacer prácticamente lo que es el insertar al inicio, podemos hacer con el iterator, ya, al final también, al final es con el pushback. O puedo llevar al final y hacer prácticamente lo que es el push también, ¿no? Insertando. Entonces, el erase podemos hacer de la misma manera. El erase, como se dice, hago un pop por el final. Ya, siempre el final. Ahora, hemos visto acá en la función que puedo borrar el inicio, sí. Justamente hemos hecho esto, begin. Pero, ¿qué pasa si utilizo punteros? O sea, esa es la ventaja de utilizar la parte de punteros. ¿Ya? Entonces, miren, hemos dicho al principio y que inserte. También puedo hacer que vaya al principio y que elimine. Puedo mandarle al final y que elimine. Entonces, acá en vez de insertar, vamos a hacer lo que es erase. ¿No ven? Y que, bueno, también va a funcionar la función pop back, por ejemplo. Pop back, ¿no? Va a establecer ese elemento. Y bueno, puedo también eliminar en una posición, sí, encuentro, sí, ni siquiera le vamos a decir aquí dato que va a reemplazar nada, ¿no? Encuentro y le digo erase un dato. ¿Cuál? La posición que he encontrado, el dato que he encontrado prácticamente es el dato que estoy haciendo en búsqueda. ¿Sí? Les dejo para hacer el pop, jóvenes. Está bien. ¿Ya? Entonces, esa es la tareita que les estoy dando en el foro. Va a ser como foro, pero me van a mostrar la próxima clase. Así como que esto voy a mandar ahorita. Díganme. De la práctica de pilas y colas. ¿Ya? ¿Podemos ampliar? No está habilitada, en realidad. Uy, ¿qué ha pasado ahorita mismo? Es que nunca modificó la fecha y está hace 180 días, creo. Qué barbaridad. Sinero, usted, como se dice, nota que no han hecho los chicos. ¿Dónde está? Ahí estoy mandando el completito, por si acaso, de este. Es que preparar el documento a veces se me va. Ya, entonces prefiero mandarles ahorita y bueno, después les mando el documento. Control A, Control C y les mando, por favor. Qué barbaridad, ¿cómo así? ¿Cómo no? Ya está,
primero veamos quiénes somos nosotros. O sea, como que nunca les he dado. ¿Saben dónde está? Pues el hito 4, chicos. ¿Dónde estamos? Activar edición, ¿sí? ¿Dónde está nuestro vector aplicado? Ahí está el de colas y pilas, ya se lo pasó. Esto es, ¿no?, lo que tiene que hacer, analizar el estudiante, pilas y colas. El foro no, esto, ¿verdad? Esto. Sí, eso no está ni habilitado, por eso decía. Muy cierto, desde el año pasado. Y del otro grupo me reclamaron todo eso, vamos a ver. Bueno, estamos habilitando, vamos a establecer el anterior, vamos a establecer 17 de... ¿Hasta cuándo quieren? ¿Ya están para subir o quieren que les amplíe? Hasta el sábado. Muy bien, entonces el sábado es 27, 29, ¿no? Sí, en 2 días. 29, chicos, 29 de mayo. Ustedes nomás reclaman, sino el resto no hay seguramente. No, chicos. Ahí, listo, ahí está habilitado. Va a salir un forito en el que vamos a establecer lo que es complementar prácticamente esta parte, pero me van a mostrar. Aquí voy a complementar directamente. Lo que me vayan a pasar acá voy a complementar. Sobre esta base, por favor, trabajen ya y vamos a complementar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más? Ahí está, ampliado. Vamos a la lista. Nuestra asistencia es pobre de nosotros. En el otro me canso de llamar. A ver, vamos a ir viendo. Israel, ¿estás? Israel. Sí, Ginebra, presente. Ahí estás, ya estás almorzando, ¿no? David está. Miguel Ángel, sí. Miguel, Yamir, Andrés, está. Marco, ¿estás, Marco? Marco Antonio Condori, Jonathan, Nicolás, Carlos. Perdón, Inge, sí estoy, Marco Antonio Condori. Me disculpo. Marco Antonio Condori, dije, no está. Ya, Carlos Augusto, Brian, Alejandro, Javier, tampoco está Javier. Adrián, ¿estás? Presente, Inge. Muy bien, Mateo, ¿estás? Presente, Inge. Muy bien, Kevin. José, Marco. Ya, son 3, nadie más, son pocos. Muy bien. Muy bien, ¿alguna consulta más? Que tenga bonito día. Felicidades a sus mamás, que Diosito les bendiga, que la pasen bien con ellas, ya, y siempre deseándoles salud más que todo a los papás, ¿no? Un gran abrazo de parte mío a sus mamás, por favor, chicos. Que la pasen bien al lado de la mamita. Gracias, Cintia, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, chicos, hasta luego. Gracias, Cintia, hasta Hasta luego. luego, chicos, hasta luego.